Hola a todos. Aquí estoy en el almacén de la librería Alberti. Esto que podéis ver, ya os vais conectando. Me alegra mucho. Estos 2 días atrás no ha habido conexión. Gloria, Carolina, Carmen, Begoña, mi hermana, por ahí, todos. Y hoy vamos a invitar a Juan Tallón, que acaba de publicar su novela Rewind. No sé si lo digo bien, creo que no. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Juan, ¿qué tal? Bienvenido al almacén de la librería Alberti. Bien, Aquí estamos. bien ¿Qué tal? allá, ¿Bien? te veo bien. Yo ¿Bien? bien también. Sí, Sí, bueno. A ya. ver si no nos traiciona todo esto y podemos charlar un rato. Bueno, esperemos que vaya Como todo. yo soy más bien francófona. Sí, Sí. bueno. ¿Cómo dice Rewind? Rewind, rewind. Rewind. Sí, pues es Bueno. una palabra ya inglesa, española, francesa, es una palabra universal, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues bienvenido al almacén de la librería Alberti. No sé si sabes que desde que empezó esto que tenemos entre manos, ¿no? Que nos encantó Rewind, ya están ahí todas las notas, todos los fans de Juan Tallón. Desde que empezó este confinamiento con el cierre de la librería, pues hemos intentado mantenernos en contacto con los lectores, ¿no? Y celebrar estos pequeños encuentros a domicilio o en la distancia o como quieras que lo llamas. No es nada más que un placebo, esto es un placebo. Nosotros lo que queremos es volvernos a reunir aquí, a hablar con vosotros, con los autores, con los lectores, ¿no? Así que mira cuánta gente se está uniendo. El libro lo merece, salió un poquito antes de marzo, ¿no? Fue, me Un parece que mes, final sí, de febrero. el libro salió el 12 de febrero. Uh -huh, Tuvo una vida normal de un mes uh -huh, y ya después todo vida normal, ¿no? uh -huh. Y aquí estamos, en fin, tratando de simular la realidad a través de estas conexiones, ¿no? Uh -huh. Bueno, tú en el almacén, bueno, yo estoy en casa, en realidad ahora está la casa en mí. Es decir, he pasado tanto tiempo en ella contra mi voluntad que yo soy una parte de la casa. Antes esta era mi casa. Ahora yo soy una decoración de la casa, ¿no? Y estamos La, todos así. la casa está extrañada, los perros están extrañados, los niños están extrañados, los vecinos están extrañados. En mi casa, por ejemplo, mis vecinos, normalmente no hay ruidos en mi casa porque no estamos nunca, ¿no? Porque nos Eh, vamos temprano por la mañana, volvemos por la noche y ahora de repente tenemos como sonidos, voces extrañas, ¿no? Que vienen de un lado y de otro y es que la gente está en sus casas, ¿no? no, no me extraña que estemos extrañados, porque esto es realmente eh, Esto es, yo creo que muy esto, bien. tú eres escritor, además eres periodista, ¿no? Sí. Aunque he leído en la solapa, filósofo de Bueno, formación. sí, licenciado en filosofía, filósofo es algo mucho más serio, ¿no? Colaboras con El País, colaboras con la SER también, ¿no? Sí, Y bueno, eres un observador de la realidad. Supongo bueno, aquí hay materia, o sea, hay una materia. ¿Quién podría haberlo imaginado, no? Supongo que para alguien, pues es un periodista que lo que hace es contar lo que pasa a su alrededor. Esto es una situación verdaderamente jugosa, me imagino, ¿no? Tiene tantas facetas, tantos aspectos. Se puede mirar la realidad con cierta calma. sí, supongo, no obstante, que para mirar lo que está pasando tendremos que dejar que pase un poco más de tiempo y que tal vez podamos manejarnos en otras escalas, ¿no? Es decir, para contar lo que está pasando ahora en la situación actual, es decir, contar lo que pasa desde este confinamiento, sin tener grandes experiencias sensoriales, ¿sabes?
digamos, haciéndonos una idea de lo que pasa ahí fuera a través de lo que pasa aquí dentro, ¿sabes? No sé si eso es un poco falso, ¿no? Entonces, sí, todo esto acabará siendo material, ¿no? Carburante, pero yo creo que no ahora. Quizás haya quien sea capaz de tomar ya la rienda de algún texto literario y trabajar sobre esto. Yo realmente no sería muy capaz y sobre todo no sería muy fiable aquello de lo que yo fuese capaz, ¿no? Pero sí, esto es un golpe, es tan impactante que cómo no se va a filtrar, se tiene que filtrar a la literatura de los autores que están viviendo este momento. Yo creo que todavía no sabemos de qué modo se va a filtrar, ¿no? Recuerda, por irnos no demasiado lejos, a la anterior crisis económica, surgieron al poco las novelas sobre la crisis económica, ¿no? Es decir, cómo las vivían las distintas clases sociales. Y no fue algo automático. Tuvieron que pasar a lo mejor un par de años, 3 años, para que los autores, digamos que supiesen extraer de aquel gran impacto una obra literaria. Pues ahora pasará lo mismo. Hay que ver un poco, ¿no? Como dicen los poetas, hay que distanciarse de los sentimientos para poder hacer un poema. Es mala cosa ponerse a escribir un poema cuando estás justamente en ese sentimiento, ¿no? En el desamor, en el amor, en la frustración, que siempre conviene ser un poco frío y tener un poco de distancia. Y es verdad que todo esto que estamos viviendo, sobre todo las personas que están más afectadas, ¿no? Porque lo que yo creo que es evidente es que hay como un frente, ¿no? Hay un frente de batalla donde hay mucha gente que está peleando, ¿no? Peleando por sobrevivir, peleando para que sobrevivan otros, y luego otros que estamos como en la retaguardia intentando, bueno, pues que este sistema se mantenga, ¿no? Que estamos, pues tú haciendo tus crónicas, supongo desde casa, los libreros pues intentando vender libros, los supermercados y bueno, en las casas, ¿no? La gente que permanece en casa manteniendo a los niños de cualquier manera, ¿no? O sea que hay como dos mundos distintos que cuando nos encontremos con ese mundo, ahí es donde van a surgir Sí. verdaderamente las experiencias y las narraciones, ¿no? Yo nunca he escrito un poema, no sé cómo trabajarán los poetas, pero como narrador me parece que sí, que habrá que esperar a que se produzca el contacto, porque ahora la sensación es de que somos individuos sumados unos a otros, pero sin llegar a formar una sociedad, ¿no? Y entonces, la sociedad, la sensación de actuación social se producirá cuando haya contacto, es cierto que, bueno, las condiciones que tengan que ser, ¿no? Pero cuando podamos interactuar más físicamente que ahora, ¿no? Entonces, en ese momento, yo creo que sí serán los autores capaces de ver un poco qué pueden escribir, porque al fin y al cabo ahora lo que tenemos es nuestra pequeña experiencia en un pequeño reducto y con una actitud hacia el hecho de vivir no demasiado entusiasta. Sí, yo creo que nos falta brío, nos faltan muchas cosas. Y todo eso, yo creo que sí, se empezará a producirse cuando intercambiemos nuestras experiencias, en fin, cuando conozcamos los relatos de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de la gente con la que habitualmente interactuamos, ¿no? Será ese momento, cuando volvamos a la sociedad, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un estado de matizado aislamiento, ¿no? Y bueno, este matizado aislamiento, que además no es voluntario,
por lo tanto es empobrecedor. Y estamos en una situación pobre a nivel personal. Sí, puedes estar, no digo que no haya gente que pues tiene sus libros, tiene sus series y bueno, y sobrevive. Pero claro, una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Yo creo que hasta cierto punto lo contrario de sobrevivir, de llevar esta vida empobrecida es vivir, ¿no? Y vivir es vivir con los demás. Y bueno, pues tendrá que llegar ese momento. Y cuando cuando empecemos a vivir de ese modo, pues bueno, pues ya hablaremos, ¿no? Pero es que, no sé, hablaremos, escribiremos, esas cosas. Esperemos que sea pronto. Hemos empezado, lo de nueva normalidad es una cosa un poco redundante y no muy, yo creo que muy acertada, ¿no? Es un término no acertado. Pero bueno, hemos empezado a caminar en esta nueva situación o como quieras llamarlo, aquí en la librería esta semana, aquí en Madrid. Tú estás en Galicia, ¿no? Nosotros... Sí, esto es otro, yo creo que es otro mundo. Es otro mundo distinto, ¿no? Sí, yo vivo en Ourense, una ciudad pequeña, además vivo en una calle que, en fin, que está en el centro, pero a la vez está en la periferia porque no hay habitualmente mucho movimiento de tráfico, de peatones y tal. Y entonces, claro, esto no tiene nada que ver con Madrid. Y pese a todo, observo desde hace 2 o 3 días, pues, a la gente con muchas ganas, quizás demasiadas, de recuperar viejos y añorados comportamientos y no sé hasta qué punto no tenemos demasiada prisa y en fin. Sí, en este rato de conexión con los lectores hemos hablado de eso, de la prisa, ¿no? De la prisa. Sí. De la prisa. Me parece que la prisa de Madrid es una prisa especial también, una prisa propia, castiza, es una prisa muy nuestra, ¿no? Corremos para coger el metro. Yo me acuerdo hace un par de años un amigo que venía de fuera me dijo, ¿y por qué la gente corre para coger el metro, no? Si pasan muy seguidos, ¿por qué es el metro corriendo, no? Entonces la prisa madrileña, que es muy especial, estamos intentando aprender a manejarla de alguna manera, ¿no? No tener prisa para que nos manden un libro a las 3 horas, ¿no? Decir, bueno, pues puedo tener el libro tranquilamente en 48 horas y no pasa nada. Pero no vamos a hablar de eso, porque yo me gustaría hablar de Rewind. De Rewind es una novela muy francesa, sumamente francesa, me parece a mí. Sin embargo, has utilizado un término en este caso, aunque es un término muy utilizado y casi todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Por lo menos pero es un término que significa rebobinar, ¿no? Volver atrás, ¿no? Volver atrás. Para reproducir lo mismo, ¿no? Todos hemos hecho rewind en nuestros equipos de música, ¿no? Lo hemos hecho para poner esa canción que tanto nos ha gustado y queremos volver a escucharla. Pulsamos rewind. Esa película, esa escena que nos ha conmovido, que nos ha extrañado, queremos verla ahora mismo de nuevo y pulsamos rewind. Bueno, pues la historia que cuenta la novela está narrada por 5 personajes situados todos en el año 2013 y deciden ir a 2010 y accionar el play para darnos a conocer qué pasó de 2010 en sus vidas en adelante hasta 2013, ¿no? Entonces, el título de la novela tiene que ver con ese movimiento memorístico, narrativo que hacen los personajes que narran, ¿no? Y bueno, y en cada narración, digamos, que tiene en común pues, un hecho concreto, los narradores nos van aportando una visión diferente
que enriquece a su vez la anterior y al final le permite al lector obtener una visión más, no completa del todo, pero bueno, una visión general de qué pasó de 2010 a 2013 en sus vidas, ¿no? A mí me ha encantado. La leí prácticamente de un tirón durante estos días de confinamiento. Me parece que siendo una novela de antes del confinamiento, lo que cuentas aquí es un trauma, ¿no? Es la supervivencia de una situación de trauma, de un shock terrible, ¿no? Que recibe, no vamos a contarla todo, ¿no? Que Sí, recibe quizá el protagonista, ¿no? Quizá la voz que sí, inicia el relato y que la termina, ¿no? Y como en un momento de felicidad, ¿no? Porque es un momento en el que este personaje está viviendo como una especie de éxtasis de la juventud, del futuro, del porvenir, de las buenas noticias, del disfrute, de la amistad, del disfrute de la vida, en cierto modo, ¿no? sí, Son jóvenes los protagonistas, pero de repente esto cambia, ¿no? Como de repente todo ha cambiado. Nosotros tampoco podíamos ni imaginarnos que hace 2 meses, iba a estar hablando contigo, Juan Tallón, de esta manera y no aquí sentados en el saloncito de la librería Alberti, ¿no? Hay un ejercicio de pensarse cómo era la vida antes de esa hecatombe, ¿no? sí. Y cómo sobrevivir también al resultado de esa hecatombe, ¿no? Sí, la novela empieza, como tú dices, como una oda a la juventud. ¿Qué significa ser joven? Eh, ¿Cómo te crees a esa edad invulnerable? ¿Cómo, por supuesto, a esa edad lo sabes todo? Porque cuando eres muy joven ya lo sabes todo, ¿no? Uh-huh. Y cómo toda esa invulnerabilidad se resquebraja en un segundo, ¿no? Y entonces la novela ya no es tanto una oda a la juventud a partir de ese momento como una historia sobre la fragilidad de los seres humanos, ¿no? Y bueno, este es un tema que siempre en la realidad hay algo que lo avala. Ahora lo avala la situación en la que nos hemos visto todos de un día casi para el otro, ¿sabes? Cómo nos creíamos indestructibles en fin, a través de algo que no se ve, que no se puede tocar, nos hemos vuelto extraordinariamente frágiles, ¿no? Uh-huh. Y, unos se han roto, otros todavía no. Y en fin, al final también Rewind es una novela sobre la indestructibilidad, pese a lo frágiles que somos. No Uh-huh. estamos preparados para ser derrotados, para ser destruidos. ¿No? Uh-huh. Porque sí, quedamos hechos añicos a veces ante determinados dramas, ¿no? Y los dramas están cercándonos continuamente de un modo u otro, aunque a veces no lo sepamos o hagamos que no lo sepamos, pero hay gente que sufre continuamente. Pero es gente que supera el sufrimiento, ¿no? Yo creo que la historia del ser humano es la historia de los individuos que salen a flote después de haber sido golpeados, ¿no? Entonces, yo creo que la novela, sí, es una novela triste, lo es, pero es una novela viva, porque cuenta la historia de personas que salieron adelante cuando recibieron un golpe de vida, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Me parece, no lo sé porque no hemos hablado,
me parece que tú partes de una historia real, ¿no? O sea, ¿esto realmente pasó en Lyon? O sea, lo que cuentas aquí. No pasó en absoluto. Es cierto que no en esas condiciones. Bueno, en Francia, digamos que de unos años para aquí ha habido actuaciones de grupos extremistas, ¿no? Pero pensemos que en mi novela, aunque esos grupos estén presentes, no lo están de un modo doloso, ¿no? Que las cosas que pasan en la novela, sobre todo al principio, y que determina todo lo que va a suceder después, es un accidente. Es un accidente. Es un terrible accidente. Es cierto que, por supuesto, ese accidente no se daría. Bueno, quizás no convenga ir mucho más por aquí para no revelar en fin, elementos importantes de la trama, ¿no? Pero es un terrible accidente, ¿no? Y como muchos de los accidentes que nos afectan, no sabemos cómo pasó, ¿no? Y eso es algo que yo creo que el lector se está preguntando desde el principio, pero ¿qué demonios ha pasado aquí? No sabemos qué ha pasado. Sabemos que es terrible lo que ha pasado, pero no sabemos qué ha pasado, cómo ha pasado. Y yo creo que va buscando esas respuestas, aunque la novela no va demasiado por ahí, ¿no? Quiero decir que sí, a raíz de algo que pasa al principio, muy traumático, los narradores nos van contando otras cosas que desenfocan un poco ese leitmotiv del principio, ¿no? Y al final, porque al fin y al cabo no se pueden revelar todos los misterios de la vida, incluso de la vida personal, ¿sabes? Nos pasan cosas, pero no sabemos por qué. Pues tampoco va a haber respuestas a todas las preguntas en la novela, porque pensemos que nuestras vidas están compuestas de decenas, centenas de historias que a menudo empiezan y no acaban. No hay un final. No todas las historias tienen un final. O su final es ese en medio en el que se quedan o se pierden o se diluyen, ¿no? Y bueno, pues en esta novela hay historias que acaban y hay historias que no encuentran el fin. Hay distintas formas de enfrentarse a ese accidente, como tú dices, ¿no? Es verdad que mientras vas leyendo la novela, lo de menos es quién ha sido, o quién ha sido el culpable, o cómo ha sucedido. Realmente la novela te va llevando por todas esas vidas y todas esas como microhistorias, ¿no? Porque está como compuesta de muchísimas historias, cada vida tiene muchas vidas, ¿no? Y entonces te vas dejando llevar por esas historias que se van como desparramando y al final, uno se da cuenta de lo que ha pasado y que lo que ha pasado es algo que conocemos, algo que sabemos, que leemos en los periódicos, que pasa cada por tiempo, ¿no? Durante estos años en Francia, ha pasado en España, pasa continuamente y va a seguir pasando, ¿no? Pero al final no es nada más que algo que rompe la vida de personas muy jóvenes, en este caso, inesperado para ellos, inesperado para sus familiares. Alguien preguntaba ahí en esas líneas que aparecen por debajo, Sí. que yo veo mal porque soy muy miope y lo veo muy mal, pero alguien preguntaba que con qué personaje empatizabas tú más, porque no los personajes, sino sus entornos, los familiares de cada uno de esos jóvenes, afronta el accidente, la desgracia, el cambio, de una manera muy distinta. Sí. Y es que como me ha pasado también escribiéndola, pese a que obviamente leyéndola no puede uno decir lo mismo, aunque, bueno, digamos que la historia quizás te conmueve.
pero bueno, yo creo que se puede disfrutar igual, aunque la historia sea dura. Quería decirte que no he simpatizado con uno más que con otro, porque aun cuando he tenido que desarrollar algún personaje realmente indeseable, porque hay alguno en la novela, es que también me lo he pasado bien. En cualquier caso, si hay a lo mejor un personaje con el que no empatizar, pero sí me he sentido cómplice o he tenido la sensación de estar escribiendo más sobre mí que con otros personajes, porque al final, en fin, esos personajes todos eres tú, ¿no? No digo que se inspiren en ti, pero es que los has inventado tú, todos son tus marionetas, ¿no? Es decir, las has puesto a tu servicio para crear esta historia que tal vez la kiosquera y Paul, el narrador que empieza y cierra la novela, porque creo que es el personaje que, en fin, que se regenera, hace frente no solo a las pérdidas, a las pérdidas humanas, sus amigos, sino que también además es un personaje que hace frente a la pérdida de su vocación. Y entonces tiene que empezar de cero, es que en todos los sentidos. Era un chico, era un artista prometedor, pero el accidente, digamos, lo obligó a cambiar de rumbo profesional. Se tuvo que reinventar a todos los niveles. Entonces, su nueva vida es una suma de ceros, ¿no? Es decir, regresó a la casilla de salida en todos los ámbitos. Y bueno, y fue retador escribir ese movimiento, ¿no? De tener algo en tu vida, de sentir que habías llegado a un punto alto con tu esfuerzo, de pronto a no tener nada y sin embargo a no venirte abajo por ello. Y en todo caso, a venirte abajo, pero a venirte después arriba, ¿no? Al final, la sensación también cuando terminas la última parte de la novela, porque la novela va presentando como, claro, distintas situaciones, los personajes van cambiando, como cambia Paul, ¿no? A lo largo de todo ese tiempo. Y luego también los malos de la película, ¿no? No solamente los malos de la película son los culpables de ese accidente, de ese trauma, sino que hay malos que nos rodean, hay malos que están en las casas, que Claro. están cerca de los niños y de los animales, ¿no? Esos malos cotidianos con los que nos cruzamos. Sí, es ese mal invisible, ¿no? Es invisible, ¿no? Que solo en la intimidad se muestra, ¿no? Pero bueno, que nos consta por las noticias que nos llegan del mundo que no es tan extraño. Y hay mujeres, niños que sufren situaciones tremendas y que no son desconocidas porque sufren dentro de una casa sin testigos y como además tienen miedo, ¿sabes? No pueden lanzar un SOS. No. Entonces también se trataba de, bueno, entrar no demasiado abruptamente en ese tema, pero bueno, también está ahí, ¿no? No se le puede dar la espalda. No, no se la bueno, todo eso está aquí. todo está ahí. Sí. Y son 200 páginas, tampoco es tanto.
La verdad es que se lee muy rápido, han salido muchos mensajes de lectores que ya lo han leído, que están apoyando todo lo que está diciendo tú, Juan, ¿no? Sobre la trama de esta novela. Yo creo que es una novela muy intensa, ¿no? Si se Sí, hubiera que poner así un adjetivo, es de una lectura muy, muy intensa, no la puedes dejar en un momento. Y a mí sobre todo me ha gustado mucho como esa composición coral, ¿no? De una época, de unas vidas, de actitudes. ¿Conoces muy bien Lyon? bueno, puede parecerlo, Sí, pero lo eh, parece, yo me lo he tragado completamente. sí, yo no estaba en Lyon, no había estado nunca, perdón, en Lyon, y empecé a escribir la novela eh, ambientada en Lyon. Y cuando había acabado casi el primer borrador, entonces sí, me cogí un avión y me fui a Lyon y estuve 4 días. Y fue una estancia muy útil. Bueno, me permitió mm, revisar el texto, eh, me permitió darle profundidad al espacio, ¿sabes? Porque, bueno, en fin, conocer una ciudad a través de un mapa, bueno, no es conocer una ciudad. Bueno, es cierto que estar 4 días en una ciudad tampoco es conocer del todo una ciudad, ¿no? Pero lo que yo necesitaba conocer para que el lector de esta novela sintiese que ese era un guión verdadero, bueno, Ujú. fue suficiente. Entonces fue, bueno, pues una visita de esas a la ciudad escrita, pero a posteriori, ¿no? Como había hecho en su día Cunqueiro cuando escribió las crónicas de Sochandre, ambientadas en la Bretaña, y después de escribir el libro viajó a la Bretaña para ver en qué medida había acertado y en qué medida no. Y descubrió, esto fue fascinante, que se había inventado a la perfección la Bretaña francesa, sí. Bueno, son esas cosas. Eh, ¿Tú has, tú has ubicado la acción en una ciudad como Lyon, que es como el paradigma de la ciudad burguesa francesa, ¿no? Donde se come tan bien, donde Sí, hay muy buenas librerías, una ciudad como postindustrial, ¿no? Para pasear, las bicicletas, el río. Eh, ¿Ubicaste la acción pensando, es un testimonio de una situación Europa, como el lugar donde se ha alcanzado, ¿no? ese confort, sí, pero está como amenazado ese confort, claro. ¿no? Ese Sí, bienestar. hay una parte en la decisión de situar la novela en Lyon, hay una parte, la más pequeña, caprichosa, ¿vale? Porque, bueno, uno a veces elige de un modo aleatorio y, en fin, y es un poco caprichoso. Pero, obviamente, tiene que haber en la decisión una parte racional que otorgue verosimilitud a la historia, hay que acompasarlo. Y entonces yo decidí eh, situar la novela en Lyon porque necesitaba, por cuestiones de argumento y de trama, necesitaba una ciudad universitaria que atrajese mucha población Erasmus. Eh, mm, necesitaba una ciudad en la que fuese verosímil la presencia de población magrebí y que además fuese verosímil la presencia de grupos extremistas de ese origen. Entonces ya se iba achicando claramente, se iban achicando las opciones. Y entonces me pareció que Francia, en su conjunto, es una sociedad muy multicultural. La historia, la novela lo requería, que hubiese una convivencia armónica. Quiere decir que esa población magrebí estuviese muy bien integrada en la sociedad de origen, en la sociedad francesa. Es lo que pasa en Francia. Hay mucha población magrebí que está muy bien integrada, hace ya décadas y décadas que viven allí. No quería París, no quería una gran metrópolis, sin embargo, una ciudad de 1 millón y pico, 2 millones de habitantes, tan universitaria como Lyon,
era perfecta. Y después que Lyon realmente es una ciudad hermosa, es muy bonita y es, en fin, es muy habitable. En fin, es la ciudad en la que parece que nada demasiado horrible puede pasar y en un momento dado pasa y las vidas se ponen patas arriba. Y es lo que la novela cuenta, ¿no? La fragilidad, ¿no? Al final de Sí, la vida. Ahora añoramos, en este momento añoramos cómo era nuestra vida antes. ya. Añoramos cosas cotidianas a las que no dábamos ningún valor, ¿no? Como ir a, pues no sé, a tomar una caña con unos amigos, ¿no? Ir a un concierto, por ejemplo, Sí. eh, salir a sentarse en una cafetería, Invitar a tu casa a 4 amigos. claro, venir a la librería. O sea, que nuestra vida de antes ha cambiado en este momento. Esperemos que sea transitorio y que volvamos a recuperarla pronto, pero ahora nos damos cuenta, ¿no?, del valor de toda esa vida que teníamos tan maravillosa, ¿no? Que era una vida Sí. maravillosa, era una vida de libertad. Ahora estamos aprendiendo un poco a saber lo que es vivir sin libertad, ¿no? Con el miedo fuera, ¿no? Sí, son las cosas que estamos aprendiendo, ¿no? A apreciar el valor de aquello que en realidad no lo tenía porque era algo que estaba, que nos venía tan dado, ¿sabes? Que, Uh-huh. y tan repetido, ¿sabes? La repetición, las rutinas parece que quiten valor a las cosas que hacemos, pero realmente las rutinas son las que nos permiten, creo yo, apreciar los encantos de la vida. Quiero decir, cuando tú estás viviendo el 80% del año o el 85% del año en tu ciudad haciendo cosas muy parecidas, te permiten disfrutar del viaje que haces en el 15% restante. Entonces, todo eso ha desaparecido y ahora lo estamos apreciando. Pero yo no soy particularmente optimista y creo que olvidaremos más pronto que tarde otra vez el encanto de las rutinas y de las costumbres diarias, ¿no? Yo creo que somos una especie que progresa en base a los hallazgos que somos capaces de alcanzar. Somos una ciudad que progresa a través del conocimiento y también una ciudad que progresa a través del olvido. En fin, tenemos una memoria para el sufrimiento, incluso ya no solo ajeno, ¿sabes? Somos capaces de hacer como que el dolor de los demás no existe y seguir adelante, sino que a veces también olvidamos el dolor que nosotros mismos hemos experimentado. Entonces, pues bueno. Parece como un recurso biológico, ¿no? Como Sí, adaptativo biológicamente para poder seguir viviendo, ¿no? claro, hay una parte de cosas que nos permitimos olvidar para seguir viviendo y conviviendo con las cosas que no nos gustan, ¿no? Yo no digo que una parte de ese olvido no sea recomendable, en fin, pero también hay una parte, cosas terribles que nos pasan que nunca debemos olvidar. Bueno, ojalá no olvidemos todo este aprendizaje, ¿no? Ojalá volvamos pronto a encontrarnos aquí en la librería Alberti con los lectores. Ahora tenemos la puerta abierta y vamos recibiendo a la gente uno a uno. No los podemos dejar pasar porque aquí en Madrid estamos en la fase 0 aún. No sabemos, la semana que viene podremos pasar a la fase 1 y entonces ya dejaremos pasar a la librería en número limitado, la mascarilla, con los alcoholes. Tenemos aquí todo tipo de Poco a poco. guantes y de Ya. alcohol. Hemos puesto una mampara ahí en la caja para evitar que
que nos contaminemos, porque al final es eso, una cuestión de salud, nos tenemos que proteger a todos. Pero bueno, seguimos con las ganas de leer. La verdad es que eso no se nos ha pasado, eso por fortuna, No. un placer que va con uno mismo y que no depende de otros. Entonces, pues nos encanta leer, seguimos leyendo. Creo que en este confinamiento, pues se ha leído bastante. Sí. Yo confío en que los lectores vuelvan a las librerías. Aquí en la librería Alberti la web ha estado funcionando durante todo el tiempo y la verdad es que hemos recibido muchos pedidos de mucha gente que han sido pedidos que siempre iban con un mensaje de apoyo y de ánimo. Nos ha servido, así que a todos los que estáis ahí, muchísimas gracias porque gracias a vosotros, pues la librería Alberti continúa y las librerías independientes, muchísimas librerías independientes. Uno de los libros más vendidos en la web ha sido Rewind o Rewind, no sé. Bueno, yo creo que la Alberti ha estado durante estos 2 meses en la vanguardia. La vanguardia. Sí, quitando el chapapote, como estábamos los gallegos aquí hace 15 años, y bueno, y creo que la gente no lo olvidará, y yo espero que la Alberti salga más fuerte que nunca, porque ha resistido, pero también porque, en fin, ha de ser compensada por ello. Y creo que los madrileños tenéis lo antes posible que recuperar vuestra ciudad, el amor por vuestra ciudad, y una vez que estéis, digamos, puestos en pie, los que no somos de Madrid podamos ir pronto a visitar. Los madrileños tenemos muchas ganas de expandirnos fuera, que ya sabes que Sí. también es otra de las características Bueno, del esto lo Madrid. hacéis, sí, lo hacéis, ¿eh? Esto lo hacéis. Es una de Pero las cosas. los que no somos de Madrid, que queremos ir a conquistaros. Y luego los que vienen de fuera también nos encanta que venga un montón de gente. Por eso es muy cruel esta situación en Madrid. Sí. Para los niños es una situación muy cruel, es decir, no poderse expandir por ahí y rellenar todos los agujeros que pueda y sobre todo recibir a toda la gente que viene a Madrid, que Madrid está hecho sobre todo de gente de fuera, ¿no? Claro. Pero quiero decir que Madrid está muy bonito a pesar del confinamiento, de los locales cerrados, o sea que la belleza de Madrid está ahí. Las calles, los árboles han crecido a Sí. su aire, no están los podadores del ayuntamiento podando los árboles y los parques están preciosos. Así que, como dice Zaida, amamos Madrid, amamos Rewind o Rewind de Juan Tallón y amamos a Juan Tallón. Así que muchas gracias, Lola, Juan. no, gracias a ti, me lo he pasado muy bien en fin, hasta la vista, ¿vale? Nos vamos pronto aquí en la librería, ¿eh? Sí. Muy pronto, En ¿vale? cuanto pueda atravesar los muros de hielo que os aíslan del mundo, iré a verte. Vale, quedamos. Vamos a quedar, Juan. Cuídate Muchísimas mucho Tú también, y Juan. cuida a tus lectores, ¿vale? Sí, vamos a cuidar. Está en la página web, ya tenemos ejemplares. Hay una nueva edición porque se está vendiendo un montón. No os la perdáis, por favor. A leerla rápidamente. Gracias a todos. Gracias. Adiós, Muchas gracias. hola, qué encanto. Chao. Chao.